En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Tarde, pero buenos días. El día de hoy el presidente informa que si existen investigaciones o denuncias en contra del gobierno local o federal por actos de corrupción relacionados a Odebrecht, se tendrán que atender por medio de la Secretaría de la Función Pública y por la Fiscalía General de la República. El presidente se compromete a que el secretario Luis Crescencio atienda la solicitud de los militares que tienen procesos judiciales para verificar que no se cometan actos de injusticia. El conflicto que representa el actuar de la Fiscalía Local en Veracruz es un problema heredado de las administraciones pasadas. El titular de esta fiscalía fue nombrado por el exgobernador para obtener el beneficio de no ser investigados y de continuar con prácticas irregulares. Si hay contubernio con la delincuencia, se castigará. Represión e inseguridad. Todavía hay quienes piensan que se puede resolver el problema solo con policías y soldados y marinos y con mano dura y con leyes severas y con cárceles. Hay quienes aún piensan que el tema de seguridad se puede resolver con el uso de la fuerza y no pueden ver que el origen de estos problemas es la desintegración familiar, por la falta de oportunidades, por el abandono al campo y a los jóvenes. Todo esto en conjunto provocó una descomposición social que provocó que muchas personas se dedicaran a la actividad delictiva, que es lo que tiene a México con este grave problema de inseguridad. La acción del gobierno es atacar las causas, con un cambio completo con la estrategia para procurar la paz social, brindando oportunidades para crear bienestar. El error en el periodo neoliberal fue darles la espalda a los jóvenes y etiquetarlos como ninis de manera despectiva. Una muestra del conservadurismo es el estar en contra del apoyo a los jóvenes. Las circunstancias son las que determinan que se tome el camino de las conductas antisociales. Es increíble que después del fracaso que significó declararle la guerra al crimen organizado, provocando un nivel de inseguridad sin precedente, siga pensando Calderón y su corriente ideológica de la misma forma, apostar al uso de la fuerza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Aeropuerto en Santa Lucía. Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos. Se está trabajando en la resolución de los amparos en Santa Lucía y espera que en unos días más se resuelvan aplicando la justicia pronta y expedita porque se trata de un proyecto de interés nacional. Estos amparos son producto del sabotaje legal realizado por un empresario conservador por la cancelación de contratos fraudulentos en su favor, empresario que se ha beneficiado por los jugosos negocios al amparo del poder público. Estos actos realizados por empresarios torpes y corruptos no detendrán el desarrollo de México. El arma más poderosa que se está utilizando es la razón. Nada por la fuerza, todo por la razón y la justicia. Es motivo de orgullo que exista una crítica de los medios tradicionales de comunicación al inicio de este gobierno, porque implica que se trabaja en favor de los más necesitados. El gobierno no es más promotor del beneficio de una minoría rapaz al amparo del poder. Y se aclaran las noticias falsas por el surgimiento de un medio alterno de información que lo conforman las redes sociales. Exfuncionarios infiltrados. Reportero denuncia que Arturo Fernández y Salvador Musalem trabajan en Nafin y anteriormente colaboró en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Antonio Meade, que difunden desde esta dependencia información en contra del actual gobierno, obstaculizando el desarrollo del país. La recomendación del presidente es que si cumplen, son profesionales y honestos, deben de continuar. Si están maleados, no trabajan y son corruptos, tendrán que prescindir de sus servicios, pero dependerá del representante de la entidad pública, y lo verifican constantemente los titulares. El principal propósito es eliminar la corrupción y el influyentismo. Espionaje al presidente. En una de las salas de la oficina se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando. La información en las conferencias de seguridad o al interior del gobierno deberían ser públicas. El propósito principal es eliminar la corrupción y la información que se filtra no tiene mayor importancia. Hace algunos días en una de las salas de Palacio Nacional se encontró una cámara que realizaba grabaciones. Era una cámara pequeña sofisticada que realizaba espionaje. El presidente no realizará ninguna denuncia. Migrantes en Chiapas.
Se está tratando de manera especial a la gente humilde en Chiapas. 200,000 hectáreas se están cultivando con los programas sociales y se han creado 80,000 empleos. En el tema migratorio se evita caer en provocaciones, respetando los derechos humanos. Pide a los migrantes que no se dejen engañar por los polleros, que lo único que persiguen es el dinero, a cambio de trasladar en caravanas a migrantes que no cuentan con oportunidades en sus países. Estas personas están siendo sancionadas por las actividades ilícitas que realizan. Todas las personas que desean ingresar a México lo tendrán que hacer de manera ordenada y conforme a las leyes vigentes de nuestro país. Recorte de Banco de México. Respetuosos de lo que hace el Banco de México. Respeta al Banco de México, que por el recorte provocó un alza en el precio del dólar en días pasados. Lo más importante es que la gente más pobre en el país tenga recursos para cubrir sus necesidades más elementales. El crecimiento económico debe de ir acompañado del bienestar y del desarrollo. Es importante que la distribución de la riqueza sea horizontal. Ahora la gente tiene recursos por los programas de bienestar. La derrama producida por los migrantes en Estados Unidos, las remesas, han aumentado considerablemente y los 35,000 millones que son enviados a las familias en México son muy importantes para aumentar el consumo, que se complementa con la inversión de los programas sociales. Estas cosas no las miden los llamados expertos, ya que cuentan con visiones diferentes. Este gobierno no acepta ningún parámetro del neoliberalismo que fracasó rotundamente. Se trabaja en la creación de un nuevo paradigma económico. ¿De dónde vienes? Minneapolis, Minnesota, la nueva joya rara. A ver. Nos han dicho esto. Felicidades por su presidente. Quisiéramos uno igual como el que tienen ahora. Le quiero decir que a nivel internacional, la imagen que tiene ahora México de verdad nos da orgullo. Dale un abrazo al señor presidente. Y les dije, me canso ganso que sí se lo doy. Entonces, pues si me permite, se lo puedo dar. A ver, venga, ¿verdad? venga, pues. Entonces, Bueno, un saludo a todos los paisanos. Ya lo he dicho varias veces, son nuestros héroes vivientes, nuestros paisanos. Un abrazo cariñosísimo y no les vamos a fallar. Adiós, adiós. Y me canso ganso. exactamente. Ya cumplí. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.